Bueno, buen mediodía, buen apetito. Me han encomendado la tarea de presentar al ministro Martín Lema. No sabía que tenía que hacerlo, así que simplemente les voy a recordar de su larga trayectoria. Lo conocí siendo militante juvenil del partido, todavía es un hombre muy joven. Tuvo una destacada participación en la corriente gremial universitaria, la CGU. Luego de, cuando ya culminaba esa etapa, fue con un conjunto de jóvenes liderado por él, se acercó a nuestro actual presidente de la República y le empezó a pedir que se empezara a volcar cada vez más hacia lo nacional, que era necesario que trascendiera Canelones, Montevideo, y que empezara a volcarse a lo nacional. Eso parece que anduvo, ¿no? Así que bueno, eso creo que fue un gran olfato en él. Compartí con él unos cuantos años de Parlamento, tuvo una destacadísima actuación en el Parlamento, fundamentalmente haciendo un seguimiento de todos los pasos que se iban dando dentro del Ministerio de Salud Pública. Ojalá hubiéramos hecho eso en todos los ministerios, el seguimiento que hace la oposición, más allá de cuál sea el gobierno, de las distintas carteras, siempre es una actividad muy importante. Luego de eso encabezó la lista de diputados de Montevideo, la más votada, la principal, y bueno, debido a eso fue primero que nada presidente de la Cámara de Diputados, con una gestión notable, sobre todo cuando uno pasa raya y mira los números y los ahorros que logró, se destacó particularmente. Y en un momento donde el presidente creyó que era necesario la realización de cambios en una tarea tan difícil como el Ministerio de Desarrollo Social, tan empoderado por el discurso de la oposición y donde es tan difícil poder capacitar y enfocar las actividades que se van a hacer allí, ha venido trabajando en forma muy importante. Estos últimos días, y ya para culminar y dejarlo a él que continúe, se ha destacado mucho por el planteo de la necesidad de institucionalizar la seguridad alimentaria. Es un tema por demás importante, nos tocó escucharlo a él acerca de las propuestas que estaba haciendo para potenciar el trabajo del Instituto Nacional de Alimentación, del INTA, que no tuvimos la suerte de que fuera acompañado inicialmente, pero luego sí, ahora en el Senado se ha acompañado y aparentemente todo el sistema político se va a poner atrás de la institucionalización del INTA. Las políticas sociales no son para hacer clientelismo ni para utilizarlas con las necesidades de la gente, sino para que entre todos demos una solución como país, como Estado. Así que simplemente los dejo con una de las promesas, no futuro, sino presente de la actividad política de nuestro gobierno. Bueno, muy buenas tardes, ya almorzamos, por lo menos en lo que a mí respecta, así que bueno, lo primero manifestar que es un gusto para mí estar en la jornada de hoy. Agradezco a la presentación al presidente del directorio de mi partido y la compañía también del secretario del directorio, Pablo Iturralde y Armando Castelldebat. Agradecer y felicitar, agradecer a toda la colectividad rotaria de nuestro país por la invitación, porque cuando se da una invitación de estas características, en lo personal no solamente lo tomo con lo que tiene que ver mi participación en las diferentes expresiones que voy a realizar, sino el contacto, el vínculo humano que a través del comentario, la sugerencia o la crítica constructiva nos ayuda a ser mejores. De eso se trata. Cuando uno puede recibir una mirada de otro, no solamente nos ayuda a nivel personal, en los lugares que nos toca representar, lo que nosotros decidimos o lo que dejamos de decidir afecta directamente a gente, y gente que más necesita que nosotros tengamos los mayores elementos en la toma de decisiones. Y estar acá
con tantas personas que día a día le dedican su tiempo al servicio social. Para mí realmente es un honor y por eso el agradecimiento y las felicitaciones por todo lo que hacen, porque a lo largo y ancho del país se ve el compromiso de los rotarios con las diferentes causas sociales y las causas nacionales. Así que en primer lugar, el reconocimiento y el agradecimiento por tener esta participación, ida y vuelta. Yo le voy a hacer referencia a lo que es un proceso del 1 de marzo de 2020, que está atravesado por diferentes etapas. Pero lo primero, una reflexión como país. A quien le toca desarrollar o estar encabezando una responsabilidad, no puede caer en la arrogancia o en el ego, que todo se empieza a construir a partir de su participación. Hay que tener esa humildad personal e institucional, sabiendo que nuestro país se ha caracterizado por una construcción colectiva. Históricamente, parte de las potencialidades son las miradas distintas que con el correr del tiempo ayudaron a que los cimientos sean cada vez de mayor rendimiento. Y por eso siempre es bueno en estos tiempos donde se ve una polarización en una cantidad de posiciones, también tener la apertura y la posibilidad de establecer esa potencialidad en nuestro país, de que en los diferentes periodos, en las diferentes etapas, se contribuye por el fortalecimiento institucional. ¿Que están habiendo cambios? Sí, están habiendo cambios. Y están habiendo cambios en un ministerio que es muy complejo porque es muy heterogéneo. Fíjense que el Ministerio de Desarrollo Social depende de una cantidad de direcciones que hacen, como le decía hace un rato, a lo que tiene que ver con el futuro de muchas personas. Desde el Instituto Nacional de Alimentación, Instituto Nacional de Mujeres, Instituto Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de Personas Mayores, Sistema Nacional Integrado de Cuidados, Sistema de Transferencias, rectorías como discapacidad, rectoría en afrodescendencia, todo lo que tiene que ver con primera infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso a cargo de un ministerio. Ahora, tiene que haber un denominador común, que parte de expresión del presidente de la República el 1 de marzo de 2020, pero parte en el sentir de un gobierno de coalición plural, que es la libertad. El 1 de marzo, cuando asume el presidente de la República y rinde cuenta, o mejor dicho, da sus primeras intervenciones en la Asamblea General, ya ahí hablaba de que el éxito del gobierno es si las personas y los uruguayos son más libres. Muchos asocian diferentes expresiones del presidente de la República en lo que tiene que ver con la libertad responsable, pero esa etapa empezó el 13 de marzo de 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria, pero ya estaba en la visión del presidente de la República la búsqueda de la libertad. Y está en la coalición plural. Y me animo a decir que están las potencialidades de nuestro país. Si repasamos hechos históricos, a lo largo del tiempo, una potencialidad de nuestro país, del Uruguay, es la búsqueda de la libertad. Entonces nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social, cada movimiento tiene que ser hacia la autonomía. Más allá de la heterogeneidad de las diferentes direcciones y los diferentes temas, tiene que haber un común denominador, que cada acción tiene que ser hacia la libertad y la autonomía de las personas. Y esto lo estamos llevando adelante en una visión integral, que empieza con el primer contacto que tiene una persona con el Ministerio de Desarrollo Social, donde hay cambios. ¿Qué es lo que veíamos? Que anteriormente, cuando una persona se acercaba al Ministerio de Desarrollo Social, le atendía un programa en donde hacía diferentes consultas de acuerdo a los criterios del programa. Entonces pasaba que ese programa tomaba contacto con esa realidad, pero el resto del ministerio no. Entonces nosotros insistimos en poner como eje a la persona. ¿Y qué significa poner como eje a la persona? Poder medir la trayectoria de las personas. Poder identificar cuando hace una consulta en el ministerio, pero cómo se van dando los pasos de autonomía. Eso que pasaba, que cada dirección preguntaba lo que le parecía, que cada programa preguntaba lo que parecía, es sustituido por lo que se llama un programa de datos horizontales, donde hay un perfil único por participante. El que se acerca a una oficina territorial se le pregunta lo mismo que al que llama por teléfono,
que le pregunta lo mismo que el técnico en territorio, que le pregunta lo mismo que cualquier programa. El ministerio tiene que conocer la fotografía integral de la persona porque es el ministerio trabajando para esa persona y no la persona yendo de un lado al otro buscando evacuar sus consultas cuando muchas veces coinciden. Porque se trata de una mujer joven con niños a cargo. ¿Qué estamos hablando? Que puede intervenir mujeres, que puede intervenir el INJU y que puede intervenir Uruguay Crece Contigo en lo que tiene que ver con primera infancia. Entonces, el perfil único de datos horizontales nos permite medir la trayectoria y estamos en el año 2022. Desarrollo de la información, desarrollo de la tecnología, desarrollo de las comunicaciones. Realmente sería un desperdicio no utilizar toda esta evolución tecnológica, comunicación, informática, en beneficio de poder analizar cuál es la trayectoria de las personas. Y hemos potenciado el trabajo territorial. Y eso nos implicó tomar decisiones, lo hablamos mucho con Armando, por lo que siempre decimos diferentes etapas dentro de un mismo proceso. Y una cosa que veíamos es que el trabajo territorial estaba a cargo de ONGs. Y acá no se trata de ONG sí o ONG no. Se trata de hacer un análisis de cómo se fortalece el trabajo en territorio. ¿Y qué nos dejaba la evidencia? Que si nosotros sustituíamos el trabajo de ONGs territoriales por técnicos que se elijan a través de llamados a concursos públicos y abiertos, íbamos a pasar de 10 horas por equipo por semana a 30 horas por técnico por semana. ¿Qué decisión tomamos? La que favorece a la gente, sin ataduras ideológicas, sin generar algún tipo de comentario que implique un rechazo contra una organización, simplemente manteniendo ese eje en las personas que hay que tener. Una modalidad en el contacto, estamos hablando de las puertas de entrada, las oficinas móviles. Incorporamos un sistema de oficinas móviles porque empezamos a ver que muchas personas no tienen los medios para trasladarse a una oficina territorial o no se cruza con un técnico del MIDES para evacuar una consulta. El otro día estábamos en Instrucciones y Mendoza y la oficina territorial más cercana al MIDES está en 8 de octubre propios. Bastante problemas tiene la gente como para decirle que a 40, 50 cuadras donde está tiene que evacuar una consulta básica. De si me corresponde o no me corresponde un asistente personal, me corresponde o no me corresponde una tarjeta de Uruguay Social, me corresponde o no me corresponde una asignación familiar plan de equidad. Las oficinas móviles generan una mayor accesibilidad, no solamente desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la oportunidad de diferentes eventos que requieren una cantidad de gente, que en esa cantidad de gente, cuando se instala la oficina móvil con las mismas características que las oficinas territoriales, pueden evacuar diferentes consultas. Y también en el fortalecimiento territorial, por ejemplo en Montevideo, oficinas móviles tenemos 5, Montevideo, Canelones, Maldonado, Cerro Largo y Paysandú. Y también, por ejemplo en Montevideo, pusimos técnicos en las policlínicas, porque es claro, mucha gente que va a evacuar una consulta pediátrica o de medicina general también tiene una consulta del punto de vista social, y podemos atar las dos cosas, que se atienda la parte sanitaria, pero que también se atienda todo lo que tiene que ver el diagnóstico social de ese hogar, de esa persona que también está necesitando un apoyo, una atención, que no está con características en materia sanitaria, pero que sí tiene características profundamente sociales. Y una vez que fortalecimos la medición del perfil de la persona que consulta, todos los disparadores del ministerio tienen que ser hacia la autonomía. Y vamos citando algunos ejemplos, porque la autonomía es algo muy variable. Para una persona con discapacidad, la autonomía es si mejoramos la accesibilidad. Para una persona que está en situación de calle, arriba de un cartón, la autonomía es si logramos que vaya a una consulta, por ejemplo, en materia de salud mental y adicciones. Cuando hablamos de un joven que esté en uno de los programas del Instituto Nacional de Juventud, la autonomía pasa por una oportunidad laboral, pero es muy subjetivo, es muy variada la casuística de cómo se toman diferentes pasos de autonomía por parte de diferentes personas. Y yo le decía, todo movimiento del ministerio tiene que tener una acción de autonomía y libertad. Y voy a poner algunos ejemplos para ir aterrizando lo que les estoy comentando. Por ejemplo, en materia de transferencias. En materia de transferencias voy a hablar de algunos cambios, porque no quiero tampoco aburrirme, abusar
de la oportunidad. Pero, por ejemplo, asignaciones familiares, plan de equidad. Había un límite de ingresos que si los hogares lo superaban, se les retiraba la asignación familiar plan de equidad. Estamos hablando de son 203.456 hogares que reciben asignaciones familiares plan de equidad, 847.000 personas. ¿Tá? Si una persona que tiene menores a cargo está en una situación de vulnerabilidad, nosotros le decimos que hay un límite, que esto es un mensaje cuantitativo pero cualitativo sobre todo, que si se pasa del límite, pierde la asignación familiar plan de equidad, pero mantiene los menores a cargo y mantiene la situación de vulnerabilidad, estamos hablando de una acción ancla y no trampolín, no de autonomía. Hablo en primera persona, yo estando en una situación de esa característica, no sé si agarro una oportunidad laboral, porque bastante problemas tengo para estar con la calculadora y si me paso o no me paso. ¿Qué decisión tomamos? Eliminar el límite de ingresos para mantener asignaciones familiares plan de equidad. Que las personas puedan tranquilamente, si se les presenta una oportunidad laboral, agarrar la oportunidad laboral, que más allá del quantum, mantengan la asignación familiar plan de equidad. Porque la medición tiene que ver con dos componentes, o tenía que ver con dos componentes. La situación de vulnerabilidad, que mide un índice que se llama índice de carencias críticas, y el límite de ingresos. Nosotros nos queremos centrar en la vulnerabilidad, porque aparte si se pasan de ese límite de ingresos que ya no corren, la persona está más empoderada para superar la situación de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que importa? Porque lo que importa es eso. Lo que importa es que las personas con el correr del tiempo puedan estar dotadas de diferentes espaldas, de diferentes apoyos que tienen que ver con el apoyo básico económico, pero con apoyo de acompañamiento, para que puedan ir empujando hacia adelante y puedan superar ese tipo de situaciones. En el mes de agosto, 16.016 hogares ya estarían superando el límite de ingresos que variaba según la cantidad de integrantes del hogar y que no se le va a retirar la asignación familiar plan de equidad. Este es un cambio que, aparte de lo cuantitativo, es un mensaje claro. Las oportunidades laborales no van a ir en desmedro en ningún concepto de la recepción de asignaciones familiares plan de equidad. Hay otro tipo de transferencias que hemos impulsado que tiene que ver tomadas por especie. En vez de lo que es la transferencia monetaria, como las asignaciones familiares plan de equidad, que exigen una contraprestación que la vamos a hacer cumplir. Eso no lo comento, lo comento ahora. La contraprestación es que los menores vayan a los centros educativos. Nosotros lo hemos dicho claramente, si no se cumple contraprestación, se suspende la prestación. Porque aparte fíjense que estamos hablando de un universo de 380.000 menores y que empezó haciendo aproximadamente 11.000 menores los que no estaban yendo a centros educativos. ¿Qué señal le estamos dando nosotros, o le estaríamos dando a los 369.000 restantes, si no somos sumamente determinantes en que para la prestación se requiere la contraprestación, porque no es una prestación focalizada que no exija, sino que por el contrario exige la asistencia de menores a los centros educativos? Pero recién les comentaba de buscar otro tipo de accesibilidad. Y una de las cosas que impulsamos fue el bono social Mides-UTE, que rige de enero de este año. El bono social Mides-UTE se trata de bonificaciones de hasta un 90% en hogares que están en situación de vulnerabilidad. Ya se superaron los 130.000 hogares en situación de vulnerabilidad. No los quiero marear con los números, pero simplemente para que, por lo menos, transmitir que nos estamos basando en la evidencia cuando hacemos referencia a la importancia de medidas de estas características. Pero aparte, cuando hablamos de bonificaciones del 90% del bono social Mides-UTE, no solamente hablamos de un alivio de estos hogares, encuadra en el concepto de inclusión, encuadra en el concepto de integración. A mí me tocó ir a hogares, hace poco fuimos a Ciudad del Plata, en donde en los hogares mucha gente manifestaba con orgullo que ahora estaban recibiendo una energía eléctrica de calidad, sin riesgo de accidentes, o sin los mismos riesgos de accidentes que está en forma regular. Pero ¿saben lo que la gente manifestaba con orgullo? La llegada de la factura. Eso pone pie de igualdad. ¿Qué es lo que nos estaba expresando muchas de estas familias? Yo pago
la factura de energía eléctrica igual que tú. Pagan la misma factura que igual que pagamos cualquiera de nosotros, y eso es un concepto de integración, porque cuando hablamos de políticas sociales no podemos hablar solamente de ciertas acciones, tenemos que ver como acciones sociales integralmente consideradas en la llegada de los servicios. Por lo general nos quedamos en algunos conceptos que son los más taquilleros, que son importantísimos: vivienda, educación, trabajo, por supuesto que sí. Pero la llegada de servicios en general contribuye en una gran medida en lo que tiene que ver con acciones sociales de inclusión, integración y también de autonomía. Una medida coyuntural, que también es como una transferencia en especie, que fíjense el impacto que ha tenido, que es una medida que tomamos a partir del 1 de junio de este año, con recarga de Supergas. En el año 2018, y hablando de esa construcción colectiva, se interpretó con buen criterio por parte de las autoridades que estaban que había que generar un descuento en la recarga de garrafa de Supergas de 13 kilos. Y se estableció un descuento de un 15%. Eso que fue una medida bien intencional en el año 2018, gobierno pasado, hay que decirlo como fue. Lo que estábamos viendo es que era muy pocos los hogares que hacían provecho de ese beneficio. Estamos hablando de 7.000, 8.000, 9.000 hogares por año en situación de vulnerabilidad que hacían uso del descuento del 15%. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a llevar el 15% al 50% en forma coyuntural del 1 de junio de este año a diciembre. ¿Saben cuántos hogares ya hicieron uso de la recarga de garrafa de Supergas de 13 kilos? 115.000 hogares. Pasamos de 7, 8.000, 9.000 por año a 115.000 hogares en 4 meses. Y ahí no solamente se muestra el impacto de efectividad de la medida, sino la oportunidad que se llevó adelante. Es muy importante trabajar en la recarga de garrafa de 3 kilos, con la garrafa de 3 kilos, que sabemos que muchas personas en situación de vulnerabilidad son las que utilizan a diario. ¿Por qué no pudimos de entrada ir a la de 3 kilos? Porque no está regulada. Entonces estamos buscando ver en qué formato con el Ministerio de Industria y con ANCAP podemos llegar a las garrafas de 3 kilos. Esto es lo que tiene que ver con transferencias. Estoy poniendo algunos ejemplos, también un bono crianza en apoyo a primera infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quería mostrarles algunos ejemplos de cómo entendemos que en especie y que producto de algunos cambios se llega a una mayor autonomía al tiempo que damos herramientas para poder superar situaciones de vulnerabilidad. Un tema que yo me he fanatizado y me gusta decirlo, sé que no es taquillero tampoco, pero estoy convencido que gran parte del futuro del país se juega en el tema que les voy a decir ahora, y me animaría a decir que hay dos ejes que son fundamentales. Uno tiene que ver con primera infancia, ya les comentaré los planes que estamos llevando adelante, que se juega al futuro, por supuesto. Y hay otro que tiene que ver con las personas que recuperan la libertad, que es algo que el MIDE viene trabajando intensamente. A veces se nos dice, recién nos comentaban, antes de arrancar, de algunas personas que están en situación de calle, que se ven, uno la ve a veces en la esquina, y el Ministerio tomó el camino de ir a las causas. ¿Por qué? Porque una cosa es el resguardo habitacional, que no se arregla solo con eso, es complejo en el mundo entero, imagínense en nuestro país, y quisimos ir a las causas. Y en las causas nos encontramos con salud mental y adicciones, pero gran parte de las causas tienen que ver con personas que recuperan la libertad. El censo 2020 da cuenta que el 54% de personas que están en situación de intemperie estuvieron privadas de libertad en algún momento. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pedimos la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que estaba en la órbita del Ministerio del Interior, para que pase a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy podemos decir sin vanidad, pero con mucho sentido de la responsabilidad, reafirmando el camino que estamos en récord de oportunidades laborales para personas que recuperaron la libertad. ¿Y por qué digo que no es lo más taquillero? Porque también nos encontramos con que mucha gente nos dice, bueno, pero yo que no tengo ni antecedentes, ni estuve, y ustedes le están dando oportunidades laborales, o están buscando oportunidades laborales para personas que recuperaron la libertad.
pero hasta por egoísmo hay que trabajar ese tema y tomar una mayor conciencia de cuánto nos jugamos como sociedad. Yo fui en primera persona a conocer cómo salen una cantidad de personas cuando recuperan la libertad. Salen con el boleto, nadie que los espere con un abrazo, no hay afecto, nadie que le diga, bueno, vamos a buscar la segunda oportunidad. Y si no trabajamos en este tema, ¿qué opción estamos dando? Calle, reincidencia. Entonces, teniendo en cuenta que me encuentro en un ámbito del cual admiro mucho y sé el compromiso social que hay, también la invitación conjuntamente a ver cómo podemos seguir fortaleciendo los carriles que den oportunidades, que a veces es con ingeniería de las ideas. Nosotros nos jactamos de estar orgullosos del equipo del ministerio en sí, y la otra vuelta un funcionario X, que no sé ni de cuándo está en el ministerio, pero se le ocurrió una gran idea, y el coordinador de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado tuvo la mejor idea de llevarlo adelante, que es que hay una panadería, en donde es el centro de apoyo a personas que recuperan la libertad, y en esa panadería estamos haciendo una refacción, y ahora se le está enseñando a través de YouTube todo lo que tiene que ver con pastelería, todo lo que tiene que ver con galletería, todo lo que tiene que ver con panadería, y la idea es que puedan aprender el oficio y que esos productos artesanales que hagan los podamos meter en los supermercados, y que también sea el pan que proporcionen a Linda en los conceptos de economía circular que hoy por hoy está tan de moda y que tan referencia se hace en diferentes ámbitos. Pero tenemos que apostar como sociedad a generar segundas oportunidades para que no pase lo que no queremos que pase. Lo quería decir porque tiene mucho que ver con temas de situación de calle, sin perjuicio que estamos trabajando en centros de adicciones. El MIDES, el 1 de marzo de 2020, no tenía cupo para atender personas con adicciones en materia de situación de calle. Estamos llegando a los 205 cupos en convenios con ACE, en convenios con la Junta Nacional de Drogas y también en convenios con prestadores privados, porque si no atendemos las causas podemos eventualmente, con una persona que está en situación de calle, eventualmente por un ratito, pero tarde o temprano puede llegar a recaer porque no atendemos las causas. Y una cosa que quiero dejar en claro: para esta administración vivir en la calle no es un derecho, es una situación desgraciada, una situación dramática que no vamos a caer en el facilismo de verlo como un derecho. Porque si nosotros decimos que la gente tiene el derecho de estar en situación de calle, de estar en la intemperie, ¿qué estamos tomando? El camino fácil, que esa persona está haciendo uso de un derecho. No es responsabilidad nuestra atenderla, abrazarla, seguirla, intentar convencerla. Está haciendo uno de derecho. Ese simplismo no lo van a encontrar en esa administración. ¿Es más difícil? Sí, es más difícil. Pero no estamos donde estamos para hacer las cosas fáciles, sino para actuar con justicia en torno a estas causas que entendemos de profunda sensibilidad. Lo que tiene que ver con un tema de momento, Instituto Nacional de Alimentación, Julita me hacía algunas preguntas previas. Con mucha serenidad vamos a hablar. Primero, en nosotros siempre se va a encontrar con la búsqueda de unir uruguayos. Y lo que tiene que ver con alimentación no puede generar politizaciones. Nosotros tenemos un plan claro de lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Hoy está de moda de si ollas sí, ollas no. Nosotros tenemos que ver mucho más allá de una herramienta en lo que tiene que ver con la alimentación. Hay que ver la seguridad alimentaria en el conjunto. Y hay un plan concreto de Linda que consiste en lo siguiente. Lo primero, que va a estar en pocos días, la medición del panorama de la seguridad alimentaria en nuestro país a través del INE. Por primera vez nuestro país va a medir con profundidad la situación alimentaria. Esto va a estar en octubre. ¿Por qué por primera vez? ¿Cómo era hasta ahora? O se tomaban en cuenta las recomendaciones, los informes de FAO, o se tomaba el INE, el Instituto Nacional de Estadística, con la que es la metodología llamada FIES, pero por franja etaria, de 0 a 4 años. Ahora se unen los dos conceptos, las recomendaciones de la FAO con la metodología INE sin restricciones etarias, que nos va a dar un panorama de la alimentación de nuestro país. La información, esa información
que tiene muchísimos más casos que los que toma la FAO, nos va a servir para lo que es la proyección de política pública. Y en lo que tiene que ver con política pública, ya hay 3 líneas de acción que tiene el INDA. El INDA tiene 3 líneas de acción que son claras. Colabora con más de 500 instituciones como pueden ser centros para personas con discapacidad, centros para personas mayores, centros infantiles, etcétera, etcétera. Tiene 57 comedores a nivel de país, 4 en Montevideo, 53 en el interior, que esto es el Sistema Nacional de Comedores, y toda la atención a los programas del MIDES, que se supone que son las situaciones más vulnerables. Nosotros vamos a agregar una 4ª línea de acción, que son puntos ágiles de distribución en las zonas más vulnerables, en las zonas que más precisan. La pregunta puede ser, ¿y cómo llegan a la conclusión de que tienen que estar en diferentes lugares, en diferentes horarios, y que en esos lugares y en esos horarios es donde más se necesita? Primero, por la línea que estamos proyectando, pero se va a completar con la información que nos va a dar el INE sobre fines de octubre. Y en noviembre vamos a presentar esta 4ª línea de acción, que ya hay experiencias en nuestro país, por ejemplo en el departamento de Salto. En el departamento de Salto hay contenedores en las zonas más complejas para hacer una mayor llegada en lo que tiene que ver alimentos. Acá va a haber un formato que tiene que ver con los contenedores para incorporar esta línea de acción, pero también con lo que tiene que ver con puntos de distribución de alimentos que sean muy ágiles para mayor llegada. El refuerzo del INDA, lo pedimos en rendición de cuentas, nos llamó la atención que en su momento no fue apoyado por todos los partidos políticos. No voy a entrar en pormenores, pero digo esto porque cuando se sale a manifestar una preocupación desde el punto de vista público, uno que tiene lugar de responsabilidad tiene que ser consecuente con las acciones que se llevan adelante en los lugares o en los ámbitos correspondientes. Y le voy a dar 2 datos FAO, que hasta el momento tenemos 2 datos FAO. Yo pensaba que 2020, año de pandemia, iba a ser el año de mayor inseguridad alimentaria en nuestro país. Y no lo fue. El mayor año, o mejor dicho, el año con mayor inseguridad alimentaria en nuestro país fue el año 2016, después de años interrumpidos de contextos económicos favorables. Eso es un indicador claro, que lo dice la FAO, no lo dice el Ministerio de Desarrollo Social. Y otra cosa que dice la FAO es que Uruguay es el país que mejor desempeño ha tenido en todo el contexto de pandemia en la región en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria. Son informes objetivos de características internacionales. Ahora bajó la demanda en la alimentación. Y la pregunta que puede hacerse es ¿por qué si baja la demanda se pide refuerzo del Instituto Nacional de Alimentación? Para atender problemas estructurales de años, para atender lo que le comentaba en el año 2016, para atender un informe del año 2013 que hablaba que el 41% de niños de 0 a 3 años tenían inseguridad alimentaria, para atender la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud del año 2018, que en el primer tercio de ingresos daba cuenta que el 37% de menores de 0 a 4 años también padecían inseguridad alimentaria moderada severa. Para atender una cantidad de características estructurales de años es que pedimos el refuerzo del INDA. La dirección y el rumbo está claro. Lo que queremos es generar los consensos que eviten algo tan sensible como la alimentación, que sea motivo de división política entre los uruguayos. Así que en este camino, lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Alimentación, lo van a encontrar. En lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Personas Mayores, hay un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Pública y hay una baja en la tolerancia en lo que es el trato por parte de establecimientos de larga estadía a personas mayores. A todos nos molesta cuando vemos tratos indignos, cuando vemos tratos inadecuados por una cantidad de establecimientos. ¿Por qué digo baja de tolerancia y no tolerancia cero? Porque en estos lugares hay que ser muy responsable. Y si yo digo tolerancia cero, no tengo de un día para el otro la cantidad de establecimientos habilitados para alojar a todas las personas mayores. Pero está clara la baja de la tolerancia cuando por primera vez se hicieron realojos de más de 30 personas sin resolución judicial. Acá hay un cambio de paradigma. En vez de que la justicia determine la clausura de establecimiento y el realojo
de esas personas mayores, ahora un trabajo coordinado entre el MIES a través del Instituto Nacional de Personas Mayores y entre el Ministerio de Salud Pública, se clausuran establecimientos, vamos 6, se hace la denuncia penal y se realojan las personas mayores porque no hay ningún tipo de justificación de que estén recibiendo los tratos indignos que muchas veces injustamente les toca recibir. Y por eso la baja de tolerancia y la señal tiene que ser muy clara. En materia del INJU, un tema que para nosotros es fundamental, yo les hacía una breve referencia, pero aprovecho la instancia de volver a hacer en una mayor medida. Voy a hablar dos cosas del INJU. La primera, un INJU metido en la salud mental y la prevención del suicidio de nuestros jóvenes. Y también ahí nos basamos en la evidencia. Una encuesta nacional de adolescencia y juventud del año 2018 determinó que el 14,2% de los jóvenes encuestados se han sentido tan tristes y desesperados que interrumpieron sus actividades de vida cotidiana. Son 4 puntos porcentuales más de lo que fue la encuesta anterior en el año 2013. Vamos a hacer una nueva el año que viene porque tenemos que medir los efectos de la pandemia. Pero a su vez, esta encuesta 2018 mostró que el 3,5% de los jóvenes encuestados había en algún momento pensado en quitarse la vida. Y del universo de ese 3,5% de jóvenes encuestados, el 43% incluso diseñó un plan para hacerlo. Es dramático. Ahora, con esos datos, nosotros tenemos que tener una postura proactiva. Se están haciendo campañas de bien público, van más de 220 talleres a nivel país que nuclean una cantidad de jóvenes, que van más de 5.000 jóvenes, en donde hablen del tema, donde se hable del tema. Siempre insistimos, lo que tiene que ver con salud mental, lo que tiene que ver con tristeza, lo que tiene que ver con ese tipo de pensamientos, es de lo más traicionero que hay, porque nosotros a la lastimadura, al moretón, es mucho más sencillo preguntarle a la persona qué le pasa. Ahora, cuando la procesión es interior, que muchas veces es lo que ocasiona el sufrimiento mayor, es necesario generar ámbitos de expresión, de exteriorización, de que no haya prejuicios, de que todos podemos tener un mal día, de que todos tenemos una etapa mala, donde estamos en una racha mala y que eso es muy humano. Y eso hay que intentar cuanto antes contenerlo. Por supuesto que aplica en jóvenes, pero es algo que con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública viene trabajando con mucha profundidad, debe extenderse a todas las franjas etarias. Nosotros lo hemos focalizado porque el INJU depende de nosotros, pero también porque es donde se ha encontrado un crecimiento muy importante, como le decía, en donde se tienen que lamentar una cantidad de situaciones que tenemos que lograr captar cuanto antes. Hay una guía también a través de AGESIC, que ahora la idea es tener mucho contacto con las empresas privadas, para reflexiones desde el punto de vista familiar, para que todos sepamos cómo actuar en ciertos indicadores que pueden estar reflejando una realidad de estas características. Yo en eso destaco el trabajo que se viene desarrollando el INJU en la materia. Un segundo punto que quiero destacar es lo que es la creación de la ciudad universitaria Jorge Larrañaga, que se inaugura el 18 de octubre, con el presidente la semana que viene. Y quiero destacar porque es un lugar de mucha integración comunitaria que va a reunir 180 jóvenes de todo el país. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Sabemos que están los hogares estudiantiles de cada departamento. Sabemos también que muchas veces son insuficientes. Entonces, por un lado, la ciudad universitaria con una cantidad de actividades de integración comunitaria da respuesta cuando la demanda es más alta que la oferta en una cantidad de departamentos. Pero aparte de ahí, queremos una síntesis de la juventud en nuestro país. Soñamos que vayan jóvenes de diferentes departamentos, que cada uno esté orgulloso de su departamento, pero que en la interacción cada uno termine estando orgulloso del Uruguay, esté orgulloso de nuestro país. Aprender del otro, conocer el otro, conocer las diferentes realidades. No es lo mismo el joven que se desarrolla en una realidad fronteriza, con una vida binacional, que en el centro del país o que en la zona metropolitana. Vaya si habrán diferentes características, vaya si habrá testimonios y experiencias donde unos con otros puedan estar evolucionando, aprendiendo, y no solamente el aprendizaje académico, el aprendizaje también desde el punto de vista humano, el aprendizaje patriótico.
porque queremos darle un sentido patriótico, tenemos motivos como país para estar orgullosos y que nuestros jóvenes estén orgullosos. Entonces, generar una ciudad universitaria de estas características, permitiendo esa interacción, que va a estar las 24 horas del día con gente, que van a haber sala de informática, que hay, la verdad, con mucho gusto están las puertas abiertas para cuando quieran conocer, pero está quedando un edificio modelo con una cantidad de actividades que le va a dar un contenido que realmente es un impulso también hacia la mayor autonomía que les comentaba, y le llamamos ciudad. Primero por lo conceptual, pero aparte porque está en un lugar estratégico cerca del INJU y en un lugar estratégico cerca de donde está la mayor oferta educativa, por supuesto de nuestro país, que está en Montevideo, pero donde hay una cantidad de universidades dentro de esa línea geográfica. El próximo paso lo queremos dar en el interior del país, porque ya hablando con algunos intendentes que cuentan con también ofertas educativas, podemos generar también polos regionales que permitan un mayor alojamiento y que en ese alojamiento con integración comunitaria esté al alcance esa oferta educativa que les permita desarrollarse humanamente, profesionalmente y patrióticamente, porque es también de los ejes que estamos llevando adelante. Hemos cambiado lo que es la modalidad del trabajo protegido en lo que eran los programas del MIDES. El MIDES tiene un programa muy conocido que se llamaba Uruguay Trabaja. Nosotros detectamos que en el año 2018 un informe interno del MIDES daba cuenta que solo el 8% de los participantes lograban sostener un empleo formal por más de 3 meses. Entonces, ¿qué dijimos? Esto hay que cambiarlo. Se llama Uruguay Trabaja, pero a los 10 años de existencia del programa cada vez se trabaja menos. De hecho, fue en retroceso. Entonces cambiamos el antes, el durante y el después. El antes es un programa muy importante, una cantidad de participantes muy importante, que tiene una parte de trabajo protegido, pero fíjense el cambio de lógica, porque va en la línea de lo que venimos sosteniendo. En el Uruguay Trabaja se seleccionaban los participantes por sorteo. ¿Qué hicimos? Eliminamos el sorteo. Y alguno puede decir, bueno, pero en realidad el sorteo, ¿pero cómo vamos a hacer sorteo si tenemos informes donde nos focalizan donde están los problemas? ¿Vamos a dejar que el azar solucione los problemas que estamos viendo nosotros? Entonces dijimos, no, es por postulaciones técnicas, y si en alguna de las direcciones se sobrepasa de cupos, ahí sí sorteo. Pero la primera instancia es una postulación, es como cuando se llama un concurso para el ingreso a la función pública, se establecen las características para las cuales eso se aplica o no se aplica. Acá lo mismo, y por eso cambió el antes. Cambió el durante. Se pagaba, o sea, una retribución mensual de 11.444 pesos por participante a nivel mensual. Veíamos que había ONGs, y volvemos a decir lo mismo que dijimos cuando hablábamos del cambio de modelo territorial, no se trata de ONG sí, ONG no, se trata de lo mejor para la gente, lo mejor para los participantes. Pero una de las cosas que se establecía es que se les pagaba a las ONG para articular. Entonces hicimos 2 razonamientos. Lo primero es que los que tenemos que articular somos nosotros, no las ONG. Los que tenemos que estar llamando a ACE y conectando convenios con ACE, los que tenemos que hablar con INEFOP, los que tenemos que hablar con esto, somos nosotros. Por lo tanto, decidimos excluir a las ONG. Pero lo que se le pagaba a las ONG permitió que más recursos vayan al bolsillo del participante. Y pasamos de pagar 11.404 pesos por mes de retribución mensual a 19.000 pesos por mes de retribución mensual. En la misma cantidad de participantes. Eso nos permitió que quienes desarrollen las tareas de trabajo protegido durante 7 meses, tareas de valor público, tengan una retribución mayor. No solamente mantuvimos la formación, no solamente mantuvimos la atención sanitaria en materia odontológica, oftalmológica, sino que pusimos inglés. Hicimos un convenio con la Embajada de Estados Unidos y a través de la Embajada nos contactamos con la Alianza y ahí pusimos beca de inglés. Alguien nos preguntaba por ahí, ¿te parece, o nos decían, ¿les parece meter inglés cuando estas personas tienen tantos problemas? Y nosotros dijimos, sí, nos parece. A la gente le vamos a dar lo mejor. Le vamos a dar todas las posibilidades del mayor desarrollo que esté a nuestro alcance. El otro día fuimos a Durazno, el 100% de los participantes que hicieron uso del inglés tienen presencialidad. 0 falta en un departamento. Fuimos el otro día a la Alianza a agradecer
conocimos cursos, la primera pregunta levantó la mano una chiquilina que se llamaba Karen y nos preguntó, ¿puedo extender la beca de inglés porque quiero seguir aprendiendo inglés? Y ya empezamos las interacciones para que Karen y otros tantos que también lo quieran puedan seguir aprendiendo inglés. A la gente que darle lo mejor. Y hay gente que tiene ese espíritu de desarrollo, que necesita las herramientas que se conviertan en oportunidades, y en el uso de las herramientas, el aprovecho de las oportunidades, es donde se logra una mayor autonomía. Entonces, un programa que no solamente mantiene una cantidad de características, sino que potencia y logra innovar en algo que para el Ministerio de Desarrollo Social era absolutamente desconocido, y vemos cuenta de cómo la gente responde cuando se le da este tipo de atención. Pero les hablaba que cambia el antes, el durante y el después del programa. Porque estamos hablando del trabajo protegido, ¿no? Pero esos 7 meses tienen un último día. Nos pasó en Salto, nos pasó en Paysandú, nos pasó en Cerro Largo, que nos pedían reuniones personas que eran participantes del viejo programa Uruguay Trabaja. Y me acuerdo que en Salto vinieron 8 jefas de hogar, y una de ellas, que se llamaba Natalia, me preguntó, ¿se termina el Uruguay Trabaja dentro de 2 semanas y después qué? Yo no sabía qué contestarle, porque se terminaba el programa y qué pasaba. Entonces, ¿qué hicimos con el programa Accesos, que es el que suple al programa Uruguay Trabaja? Generamos un incentivo a empresas que llamamos madrinas para que absorban a los participantes del trabajo protegido. Exoneración de aportes patronales, se vincula con la ley de promoción del empleo. Entonces, ¿y después qué? Y después puede haber una oportunidad. Seguí intensificando el esfuerzo, no pierda la esperanza que estamos haciendo todo para tener el mayor elenco de empresas que permitan dar oportunidades y que al otro día que se termine el programa haya una fuente de trabajo genuina y no se trate solamente del trabajo protegido. Y esto de exoneraciones, ya hay una cantidad de empresas madrinas que tienen un sello de solidaridad que llevamos adelante, en donde ya hay participantes que estando en trabajo protegido ya salieron del programa porque fueron a trabajar en alguna empresa. Se están viendo los resultados incluso antes de finalizar la primera etapa del programa. Y como en definitiva, voy a entrar en una etapa que es fundamental para cualquier tipo de desarrollo, las oportunidades laborales en todo sentido son el verdadero desarrollo que se consolida después de un tiempo de acompañamiento. Y también trabajamos en lo que llamamos cupo MIDES, que esto no tiene exoneraciones, es buscando responsabilidad social de empresas. ¿Qué es lo que hacemos? Y hemos firmado más de 23 convenios, digo más de porque seguro hay 23, quiero ver cuántos en los últimos días han ascendido, en donde las empresas se están comprometiendo a que un porcentaje de vacantes sean llenados en los procesos de selección por participantes del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, esa gente que acompañamos en una de las heterogeneidades de las direcciones que les comentaba, tiene la expectativa que, aparte del acompañamiento técnico, la contención humana, la contención social, buscar una mayor accesibilidad, estamos trabajando para conseguir una oportunidad laboral que en definitiva le permita dar un paso enorme de lo que tiene que ver con la autonomía. Ya voy a ir cerrando porque creo que estoy pasado de tiempo, pero una de las cosas que hoy a las 4:30 vamos a presentar con el presidente de ACE, que me parece importante mencionarlas. Es muy injusto que una persona que no cumple los requisitos reciba una prestación social, pero mucho más injusto que una persona que sí cumple los requisitos quede por fuera. Entonces hemos trabajado en este tiempo en reducir el error de exclusión, es decir, de personas que cuentan con todos los requisitos para estar dentro de alguna prestación, y hemos trabajado en los sistemas de información a través de ventanillas únicas que varias instituciones estemos viendo lo mismo. Y hoy a las 4:30 vamos a firmar algo que a mí me genera mucha expectativa, que vamos a trabajar en la captación temprana del diagnóstico social del recién nacido. Va a haber presencia de 46 técnicos del Ministerio de Desarrollo Social en las 23 maternidades públicas de nuestro país, que cuando nace sepamos cómo está compuesto el hogar, si necesita mayor articulación en otras instituciones, cómo es
la situación de todo punto de vista, de si hay episodios de violencia, de cómo es la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos va a permitir desde el día 1 hacer una medición y con ello algo más justo en lo que tiene que ver con la trayectoria que les comentaba en un principio. Y el último tema que les voy a comentar es el sistema de cuidado y los cambios que venimos implementando. Uno tiene que ver con la formación de asistentes personales. El 1 de marzo de 2020 el gobierno asume con el 53% de los asistentes personales sin la formación correspondiente. En junio de 2023 vamos a llegar al 100% de las formaciones a través de convenios con INEFOC y a través de convenios con UTU. Y una de las cosas que hemos cambiado, porque todos conocemos algunos episodios que se han dado, es que estamos trabajando en despejar la inestabilidad jurídica entre la persona que lleva adelante el cuidado y la persona que lo recibe. Hoy por hoy son como dos unipersonales. Entonces, cuando se rompe el vínculo, los dos terminan en la sede administrativa del Ministerio de Trabajo, una reclamando sus derechos y la otra diciendo me querían dar una solución y me terminaron dando un problema. Establecimos una figura colectiva, o sea que es una persona jurídica por arriba de cada asistente personal, en un piloto que empezó en Salto y ya estamos arrancando en Cerro Largo, y esa figura colectiva, por ejemplo una cooperativa de asistentes personales, permite que la persona que tiene derecho a la asistencia personal del sistema de cuidado, pero si no anda con uno, la cooperativa le brindará otro, y la persona que presta el servicio irá hacia otra persona que requiera el derecho a los cuidados, pero esto lo que permite es que no esté la inestabilidad jurídica, que termine en una situación donde se necesita que termine lamentablemente en unas circunstancias como las que decía. Y lo último que digo del cuidado, si lo hago y ya voy cerrando, vamos a generar una nueva línea de acción en los centros educativos, porque vieron, ha pasado mucho que madres o padres que son de chicos con TEA, por ejemplo, se quejan cuando van a los centros educativos y los asistentes personales nuestros no tienen la formación para llevar adelante esa tarea dentro del centro educativo. Entonces, con Robert Silva, con ANEP, estamos trabajando en una línea de acción de asistentes comunitarios, que es captar gente en los propios centros educativos para que dispongan de la formación correspondiente e integralmente desde los centros se den respuesta a este tipo de situaciones que todos nos hemos cruzado con solicitudes que vayan si serán legítimas, entendibles de todo punto de vista, y sobre esto también estoy trabajando. Termino con algo que se decía, que es la frase de la semana. A veces las frases son tan descriptivas como reales y no pueden pasar en algo fugaz que se exprese ocasionalmente. Vuelvo a un principio, cuando se dice venimos al mundo como hermanos. Nunca hay que perder de vista que podemos discutir instrumentos, podemos discutir ideas, pero siempre con la hermandad y la humildad que nos dé la apertura a ser cada día mejores aún de los que piensan distinto, o con los comentarios que piensan distinto, porque siendo mejor cada uno de nosotros, hacemos mejor todo lo que está a nuestro alcance. Y en lo que es personal, en lo que es el equipo de ministerio, y como nos consta que suceden las causas que ustedes llevan adelante, la invitación siempre es trabajar en forma conjunta, como hermanos, de la mano, como decía la frase, y buscando cada día ser mejores y con eso hacer mejor nuestro gran país. Muchas gracias. Voy a pasar un aviso porque tenemos al colega Robertoni, médico, que está atrasado en su policlínica y una camioneta Mercedes-Benz blanca lo está obstruyendo y tendría que estar ya en la policlínica y no ha podido salir. Así que si la pueden mover, le agradecemos. Disculpe. No, por favor. Bueno, lo primero que tenemos que agradecer al ministro Martín Lema la exposición que nos ha dado como un hombre de servicio, una promesa política de este país, así que el agradecimiento por su presencia acá, lo único que queremos como rescatarle es que con su presencia, discúlpeme que no está cerrado, pero es un pequeño gran gesto.
Ahí está. Ha sido más ahí que yo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. No, bien. Quedaron pendientes las preguntas. Me quedo acá. Pregunta ya. Nada más una sugerencia. Creo que acá nos hemos encontrado que hay una cantidad de cosas que no lo sabíamos. Y creo que es importante que ustedes, a través del Ministerio, lo comuniquen a todo el mundo. Porque hay una cantidad de cosas que te acabas de decir, que yo en lo personal no lo conocía. Creo que hay una cantidad de gente que tampoco. Y entonces es importante salir un poco también a la prensa y para comunicar las cosas que se están haciendo y que se están realizando. Nada más. El resto, totalmente de acuerdo con lo que se está haciendo. Muchas gracias. Tomo la sugerencia. Me gusta lo mismo, compañero. Yo estaba pensando exactamente igual. Tantas cosas buenas, pero que poco se conoce. Sí. Y sí como pregunta, ¿cuál ha de ser el rol que va a ocupar el ministerio, tu ministerio, en lo que tiene que ver con la erradicación de catéteres, de asentamientos? 100% comprometidos. De hecho, se formó un equipo. ¿Se acuerdan que le dije que pasamos de 10 horas por equipo por semana a 30 horas por técnico por semana? Esto nos permite, por ejemplo, también atender los fines de semana, que antes no se podía. Hay un trabajo muy coordinado con todo lo que tiene que ver con el trabajo que está llevando adelante el Plan Avanzar de Vivienda. El director de gestión territorial del ministerio, que es Alejandro Sierra, el doctor Alejandro Sierra, está en contacto con Florencia Arbeleche, en donde, por ejemplo, en el Kennedy, por decir un ejemplo, por fase, total disposición de trabajar en forma conjunta los equipos, porque sería un error ver en forma ajena un problema. O sea, el tema de vivienda es un problema social de los tantos que se pueden tener. El problema del acceso a transferencias monetarias básicas es un problema social de lo que puede tener. La falta de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si los equipos se coordinan, claramente los resultados son mejores. Y más cuando vemos que una cosa no está descolgada de la otra. Y me animaría a decirte que esto es algo que lo visualicé mucho, por ejemplo, cuando ocurren inundaciones. ¿Se acuerdan que en enero hubo? Muchas personas no solamente están en una situación muy compleja que requiere una atención más integral, porque si se les llueve eso ocasiona una cantidad de circunstancias sociales, pero también sanitarias. Cuando hablamos del abordaje en asentamientos, tiene que ser un abordaje donde esté el ministerio, donde esté vivienda, donde estén las autoridades educativas, donde estén las autoridades de la salud, es integralmente. Ahora estamos generando una línea de agenda con Robert Silva, con Cipriani, con Pablo Abdala, con el ministro Salinas, para justamente en territorio dar la señal que eso permea en los equipos, ¿tá?, de la integralidad de lo que tiene que ser la atención. Por lo tanto, el ministerio juega un rol muy importante, porque aparte, cuando se da el realojo, en el caso hay dos formatos a grandes rasgos, ¿no? El asentamiento regularizable, que hay que ayudar a la llegada de servicios. Justo el otro día estuvimos en Canelones en uno que tiene características de que con la llegada de servicios y algunos componentes queda regularizado, y otros que hay que hacer un realojo. Más allá de que uno esté en un lugar de mayor o de peor circunstancias, uno tiene apego a la cotidiana. Entonces, cuando se da el realojo, el acompañamiento social es importante en el proceso, tanto sea para desprenderse del lugar que están, como para adaptarse al lugar que van, y cómo aterrizan en el lugar que van, cómo aprovechan el lugar que van, cómo forman una nueva vida en el lugar que van. Entonces el Ministerio tiene 100% de compromiso, lo he hablado con la ministra Irene Moreira, y te digo más, perdón que te conteste otra cosa y perdón que vuelva a un tema. El MIDE juega un rol
clave en materia de realojo y también juega un rol clave en materia de seguridad. Yo sé que compro un problema cuando digo esto, pero si digo que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado viene a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior reprime el delito cuando ocurre. El patrullaje puede ser disuasivo, pero el trabajo para tratar el tema a fondo de seguridad no podemos tomarlo solo del interior. Nosotros también asumimos esa responsabilidad. Bueno, muchas gracias.